En el día de hoy quiero traerte el tema de romper la maldición. ¿Cómo romper las maldiciones que están en nuestra casa, en nuestra familia? Tenemos que entender que si no rompemos las maldiciones, jamás podremos seguir adelante. Así que empecemos con el vídeo. Hola, bendiciones, soy Víctor Camacho, estoy un día más para compartirte la santa palabra del Señor y en el día de hoy te quiero mostrar en la palabra del Señor cómo romper las maldiciones. Tenemos que entender que si no rompemos las maldiciones no podremos avanzar, no podemos realizar nuestros sueños, no podremos ver el crecimiento de nuestra familia y créeme que las promesas de Dios van a llegar a nuestra vida, pero también tenemos que romper cosas espirituales. Así que te pido por favor que le des like a este video, que lo compartas con el máximo de personas para que nosotros vengamos a aprender y a entender qué tenemos que hacer y cómo romper las maldiciones que se presentan a nuestra vida. Así que te pido por favor que me acompañes en la santa palabra del Señor en Josué 7, que es un capítulo muy importante que nos enseña mucho. Te invito a que lo leas. Y vamos a leer en Josué 7, el versículo a partir del 10. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruís ese botín que está en medio de vosotros, y no seguiré a vuestro lado. Mira qué interesante esta historia. El Señor les dio la victoria en la batalla de Jericó y les dio una ordenanza de que no se quedaran con nada. Un hombre, Acán, se quedó con unas posesiones que no debería. Entonces eso acarreó una maldición sobre la vida de los hijos, ¿no?, de Dios de Israel. Entonces ellos fueron a luchar contra un adversario más pequeño, inferior, que se supone que lo iban a ganar con facilidad. Entonces los espías de Josué le dicen: vamos a espiar esa tierra, y fueron, ¿no?, por orden de Josué. Cuando regresaron, dicho: envía pocos hombres porque es como si fuera fácil vencerlos. Entonces fueron esos pocos hombres y fueron derrotados. Y entonces Josué le habla con Dios y le dice: ¿por qué, Señor? Si este pueblo es pequeño, ¿por qué nos hemos perdido? Entonces el Señor le dice a Josué, ¿no?, que se levante y que arregle las cosas. ¿Cómo romper las maldiciones? Es el título del vídeo de hoy, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros, como hemos causado algún daño espiritual en nuestra vida, nosotros tenemos que romper. Muchas de las veces nosotros pensamos que si nosotros, por ejemplo, hay una maldición, como he explicado en unos vídeos anteriores, sobre la puerta de la maldición de la pornografía. Si yo veo pornografía cada día y oro a Dios: Señor, quítame la pornografía, pero yo sigo viendo la pornografía, no se rompe la maldición, porque la maldición sigue estando en mi vida, en mi casa, y la maldición va pasando de hijo a hijo. Entonces nosotros tenemos que entender que no solamente basta con orar, sino que nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo queremos que vamos a vencer un vicio si nosotros no dejamos de hacerlo? Si nosotros sabemos que beber te hace mal, no estoy hablando de que beber es pecado, pero lo que estoy diciendo es que las personas que beben mucho, que se emborrachan y están ahí atadas a esta maldición, ¿cómo esperan que solamente orar? Si no cierras la botella o dejas de comprar, no va a cambiar tu vida. Nosotros tenemos que tener que entender que no todo lo va a hacer Dios. Dios hace las cosas imposibles. Nosotros tenemos que hacer lo posible. Muchas personas no avanzan en la vida porque esperan que Dios lo haga todo. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Ya mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Entonces nosotros, cuando aceptamos a Jesús, creemos que es nuestro Señor Salvador, nosotros tenemos que dejar de practicar cosas. Tenemos que dejar nosotros de hacer cosas. ¿Cómo nosotros queremos dejar la maldición de la mentira si nosotros siempre que abrimos la boca nosotros mentimos? Por mucho que oremos al Señor: Señor, reprende la mentira de mi vida, quita esto de mi vida, si nosotros no nos esforzamos y lo hacemos, no va a cambiar nada. Las personas no cambian porque piensan que Dios las va a cambiar, y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando nosotros solamente esperamos en Dios, esperamos que Dios lo haga todo, nosotros estamos equivocándonos en todo, porque Dios, Él tiene cosas para nosotros y nosotros tenemos que entender que Dios
ya ha hecho todo, entonces nosotros tenemos que romper las maldiciones. Si nosotros no entendemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, cerrar la puerta de la maldición, a lo mejor eres una persona que, yo no sé, traes infidelidad a tu casa porque es una persona infiel, pero si no dejas de llamar a esa persona, si no dejas de reunirte a esa persona, no va a cambiar nada. Nosotros no solamente tenemos que orar y pedirle a Dios fuerzas, sino que nosotros tenemos que actuar con rectitud para cambiar la historia de nuestra vida, de nuestra casa. Así que tenemos que entender que para romper una maldición no solamente es orar, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay algo malo, nosotros ya sabemos que está mal, nosotros ya sabemos que es un pecado y que nosotros tenemos que dejar de hacer eso que hacemos. Si nosotros no nos disponemos a cambiar, no pidamos cambio al Señor, porque Dios es poderoso y soberano, pero Él nos encarga a nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer, porque lo que nosotros no podemos hacer o lo que no podíamos hacer, Él ya lo ha hecho por nosotros. Así que te invito en este día que reflexiones, que pienses que para romper una maldición tenemos que entender que no es cuestión solamente de oración, sino que nosotros tenemos que actuar en contra de ello. Muchas veces pensamos que la barrera es muy grande, que la maldición es muy grande, que nuestro vicio es muy grande y que no lo podemos hacer. Pero si no pones barreras como quitar el internet del móvil, como dejar de ver ciertas páginas, como irnos al baño, por ejemplo, y hacer alguna cosa inapropiada, nosotros tenemos que ir evitando estas cosas y entender de que Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte, así como los hijos de Israel cuando vieron que había una maldición, que habían cogido, no, esta familia, Acán, cogió esa posesión que no debería y transformó en maldición a todo Israel y todo Israel perdió la batalla. ¿Por qué? Por una familia, por un hombre que hizo lo que no tenía que hacer, nuestra familia también va a perecer si nosotros no decidimos cambiar. ¿Qué es más importante? ¿Seguir en el vicio o romper la maldición de nuestra familia? ¿Qué es mejor? ¿Seguir mintiendo o romper la maldición generacionales? Porque lo que nosotros vivimos, nuestra familia, nuestros descendientes lo van a vivir también. Así que es muy importante romper con eso en el nombre de Jesús y entender que Dios tiene cosas mayores. Las personas quieren vivir lo extraordinario, pero siguen fallando en las mismas cosas. Las personas quieren que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas, pero ellas siguen actuando como personas carnales y naturales. Si quieres vivir cosas naturales, entiende que tenemos que vivir como personas sobrenaturales. Y hacemos eso también poniendo de nuestra parte. No solamente es orar, tenemos que hacer nuestra parte. Recuerda que lo imposible lo hará Dios, pero lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en más un vídeo. Te pido por favor que des like a este vídeo, que lo compartas, que te suscribas al canal para que las personas entiendan que cómo romper una maldición y que no es solamente cosa de Dios, sino que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en más un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.